Buenas tardes, Chema. En primer lugar, felicitarte por la temporada que tanto tus jugadores como el cuerpo técnico habéis realizado en esta histórica primera temporada para el club en Segunda División Nacional y por la permanencia en la misma. ¿Qué valoración deportiva realizas sobre la primera fase de la temporada? Buenas tardes. Bueno, la primera fase de la temporada yo creo que fue para todos una grata sorpresa en cuanto, cómo sobre todo arrancamos en la categoría con esa victoria que fue muy importante y muy sufrida contra un rival de una entidad muy grande como fue Móstoles. Fue un partido un poco soñado, ¿no? El debut soñado en casa, sin afición, pero sí contra un equipo que había quedado sexto en la campaña anterior, antes de parar por el COVID, que sabíamos que era una plantilla con un potencial técnico muy grande. Y a partir de esa primera victoria, yo creo que el equipo se creyó que teníamos capacidad para competir en la categoría. Tuvimos ahí ese impasse porque la segunda jornada íbamos a casa de Santiago y no se pudo jugar, y eso nos penalizó un poquillo porque yo creo que estábamos a nivel anímico y físico. Habíamos hecho una pretemporada corta pero muy intensa, y sobre todo estábamos recogiendo un poco la herencia del trabajo que habíamos tenido en la preparación del playoff de ascenso, que fueron 2 meses de muchísimo trabajo y que creo que ha sido una de las claves para arrancar también en la categoría. Y después nos enfrentamos al que ahora mismo es el actual líder de la categoría y uno de los candidatos al ascenso, como es Noya. Ha sido un partido en casa muy bueno, que fue nuestra primera derrota de la categoría, 3-4, con opciones de partido. Y encadenámoslo ahí 2 derrotas, porque también fuimos a casa de Ceuta, competimos muy bien, pero bueno, no tuvimos opciones de partido, perdimos 4-2. Y luego vino yo creo una sinergia de resultados y de juego muy positiva, con victorias importantes en casa. Ganamos a Rivas 5-0, hicimos un partido muy serio. Ganamos a Talavera, que es un rival para mí de muchísima entidad, hicimos un partido también muy bueno, 5-2. Ganamos fuera de casa, en casa de Leganés, que fue un partido muy sufrido. Encadenamos ahí también varias victorias seguidas porque fuimos a Santiago y jugamos en casa contra Santiago. Y sobre todo el partido de Santiago en casa, que es un partido en donde no jugamos bien, pero al final, gracias a la estrategia y un poco al empuje del equipo en la segunda parte, conseguimos voltear el 0-1 en un partido, repito, que a lo mejor no hicimos méritos para ganar, pero sí teníamos esa sinergia de resultados. Y en Navidades fuimos a Santiago en el partido que teníamos pendiente y hicimos un partido también muy serio, y creo que allí fue un 3-6, y claro, nos colocó con 18 puntos, equipo recién ascendido, estábamos segundos clasificados. Y sabíamos que ya estábamos muy cerca porque habíamos situado la posible clasificación entre los 4 primeros entre los 20, 21, 22 puntos, ¿no? Entonces estábamos a 4 puntos de esa posibilidad. Pero yo creo que cuando el equipo estaba mejor, pasaron para mí 2 circunstancias muy importantes. En el partido de vuelta en casa de Noya, que ganábamos 1-3 y que tuvimos una opción muy clara de pegar un paso al frente, yo creo que el equipo todavía no tenía ese empaque, esa experiencia para dominar esa situación en el marcador en los minutos finales, y nos lo voltearon y fue una derrota que yo creo que nos hizo aprender y también aterrizar del todo en la categoría. Pero el equipo seguía físicamente y yo creo que bueno, tácticamente demostrando y competitivamente que estaba preparado para competir a cualquier rival. Y ahí vino el parón por el único caso positivo que hemos tenido durante la temporada, el parón por el COVID, que nos tuvo evidentemente 10 días aislados a todos y que nos penalizó mucho porque a la vuelta de ese parón tuvimos solamente 2 sesiones de entrenamiento para poder preparar pues un partido que era vital, como fue la visita de Ceuta, ¿no? Pese a todo, y a que el equipo venía de ese parón y de solamente haber podido entrenar 2 días, pues hicimos un partido en casa muy serio, donde nos fuimos al descanso 3-3, nos pusimos incluso por delante la segunda parte, pero bueno, el potencial que tenía Ceuta, el momento en el que venía Ceuta en aquella fase, que venía de varias victorias y sobre todo físicamente, que estaban yo creo que 2 o 3 velocidades por encima de nosotros, hizo que Ceuta se llevara el partido. Y tuviéramos que ir esa misma semana, que no se me va a olvidar nunca, a casa de Talavera. Y en Talavera igual, el equipo da la talla, sin haber apenas podido preparar el partido, perdemos 4-3, con opciones reales de partido, incluso con 2 expulsados allí y teniendo un 5-3 hasta el último minuto, pero no conseguimos sumar. Entonces eso ya generó un poco cierta ansiedad, porque se encadenaron 3 derrotas consecutivas y bueno, se iban aproximando las últimas jornadas de la primera liguilla y lo que parecía que se iba a conseguir, que era sumar una victoria más, pues se estaba poniendo caro. Y bueno, pues siempre recordaremos el punto en casa de Rivas,
que yo creo que para mí ha sido una de las experiencias deportivas más satisfactorias, más emocionantes, el cómo compitió el equipo ese día, el cómo se dio el partido, los dobles penaltis de los últimos minutos, la emoción que hubo hasta el final y lo que nos costó, porque hasta la última acción del partido Sergio Hernández tuvo que salvar dos balones bajo la propia línea de gol. Bueno, fue un partido yo creo que de los más emocionantes que yo he dirigido como entrenador, si no el que más. Ese punto, que era el 19º, nos colocó ya pues en lo que no era el objetivo, que fue el meternos entre los 4 mejores clasificados de nuestro grupo. Y bueno, a partir de ahí acabamos la primera fase con para mí un empate en casa contra Leganés, una situación competitiva en donde yo creo que ya teníamos cierta relajación y no hicimos un buen partido en casa, pero bueno, ya con la tranquilidad de que por encima de todo los deberes estaban hechos. ¿Cuál es la valoración de la segunda fase de la temporada después de clasificarnos entre los 8 mejores de España en el primer año de la élite del futsal y poder pelear por entrar en los playoffs de acceso a Primera División? Bueno, en esta segunda liguilla lo que está muy claro es que los resultados de las últimas jornadas no nos han acompañado, pero lo que sí ha demostrado el equipo es una regularidad competitiva, yo creo que impropia de un equipo recién aterrizado en la categoría, que tenía 12 debutantes en la categoría, jugadores muy inexpertos, que hemos tenido opciones de partido, yo creo que prácticamente en el 90 o en el 95% de los partidos que hemos jugado. Arrancamos muy bien, porque hicimos un partido muy serio en casa contra el Barça B, donde ganamos 2-0, dejamos la portería a 0, hicimos un partido impecable, de estos que raya la excelencia a nivel defensivo, a nivel competitivo, a nivel mental. Y luego, bueno, fuimos a casa de que había sido campeón del otro grupo, del Ejido, y bueno, pues de estas cosas que tiene el deporte, el fútbol sala nos regaló un 4-4 que no fue muy real, porque perdíamos 4-1 a falta de poquitos minutos, y con el portero jugador y varias acciones de 5 para 4 conseguimos, creo que fue a falta de 4 segundos, que Malaguti, que hizo un póker ese día, que se salió, pues empatar el partido, y un empate que nos supo a victoria, ¿no? A partir de allí hemos ido encadenando derrotas, siempre con opciones de partido en todos los enfrentamientos, y siempre con la sensación de que el equipo ha competido hasta el último segundo y no se ha rendido, no se ha desconectado, que era uno de los objetivos que a mí me preocupaba más, ¿no? de este aterrizaje en esta categoría, el que en algunos de los partidos, pues si me permite la expresión, te pudieran pintar la cara, te pudiera caer una goleada, y sobre todo que el equipo pues llegara a las segundas partes sin opciones de partido, o ya con situaciones en el marcador muy difíciles de voltear. Y no ha sido así. Competimos en casa contra Mengíbar, que perdíamos 2-3 a falta de 9 segundos. Fuimos a casa de Manzanares, hicimos una muy buena primera parte, y una parte de la segunda parte, un tramo de la segunda parte, mejor dicho, que también fue competitivamente muy bueno. En Barcelona dimos la cara, y luego estas 3 últimas derrotas, pues para mí han sido muy duras de gestionar, porque creo que hemos tenido opciones reales de sumar, incluso de ganar sobre todo fundamentalmente el día de Ejido en casa, y el día de Mengíbar, que estuvimos 38 minutos por delante en el marcador. Y el otro día, pues aunque realmente no nos merecemos el empate, pues hasta el último segundo se genera una situación de partido donde podemos empatar a 5. Entonces, bueno, la valoración creo que es positiva en cuanto a que el equipo ha dado la talla y ha demostrado una regularidad y una garra competitiva que, repito, me parece impropia de un equipo recién ascendido, pero también es cierto que nos ha aterrizado y nos ha hecho darnos cuenta de que estamos muy lejos todavía del nivel competitivo al que tenemos que aspirar para poder tener opciones de partidos reales contra estos equipos tan potentes como ha sido Mengíbar, Manzanares, El Ejido y el Barça B. ¿Y cuál sería la evaluación global de la primera temporada en Segunda División Nacional? Bueno, pues por no extenderme mucho, la temporada para mí es brillante, ¿no? Al final el objetivo que el club se había marcado y que nos habíamos marcado desde esa conjunción que hay, cuerpo técnico y junta directiva, era conseguir la permanencia, sobre todo porque salimos con un proyecto, no sé si suicida, pero yo creo que muy valiente, ¿no? Repito, uno de los presupuestos más bajos de la categoría, un club que creo que es humilde, que está creciendo y está haciendo las cosas muy bien, pero que estaba aterrizando en una categoría tan dura como la segunda división, 12 debutantes, un perfil de jugador muy joven, poca experiencia. Entonces, claro, con todos esos alicientes, el caldo de cultivo se presentaba difícil, y la temporada
temporada se avecinaba dura, ¿no? Entonces, el haber conseguido el 13 de febrero, que no se me va a olvidar la vida, en la jornada 13, meternos entre los 4 mejores de nuestro grupo y entre los 8 mejores equipos de la segunda división, creo que al final es un logro enorme, y a partir de ahí todo lo que ha ocurrido al final creo que, bueno, que ha sido una experiencia competitiva que va a ayudar al club y al equipo a madurar y a seguir creciendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en este primer año en la élite? Bueno, al final yo lo que he hecho es dar una continuidad al trabajo de las 2 temporadas anteriores en este club y un poco a mi trabajo como profesional en las temporadas anteriores que he hecho en otros clubes donde he trabajado. Yo siempre digo que al final la profesionalidad no está en la categoría donde entrenes o en lo que cobres, sino en tu trabajo, ¿no? Y en el desempeño que hagas en el día a día y en esa profesionalidad que tú demuestres, estés donde estés, sea tercera, sea segunda B o sea segunda división. Yo creo que al final, para mí este año ha sido un año donde he crecido muchísimo, fruto de que la categoría te obliga a tener un nivel de exigencia y de rendimiento, no sé, de esfuerzo, de compromiso mucho mayor, ¿no?, que en categorías inferiores, y te obliga a crecer, ¿no? No te puedes estancar, tienes que reinventarte, tienes continuamente y semanalmente, incluso diariamente, que buscar fórmulas para que el equipo siga creciendo en todos los planos, a nivel táctico, técnico, competitivo, a nivel incluso de mentalidad, que era algo muy importante. Y para mí la temporada ha sido una temporada de un crecimiento a nivel deportivo y profesional y personal brutal, acompañado de mis jugadores, que también me han hecho crecer muchísimo porque he aprendido mucho con ellos y de ellos. ¿Qué puntos fuertes destacarías del equipo al que diriges? Sobre todo que han tenido una mentalidad ganadora en todos los partidos y que competitivamente no han bajado nunca los brazos, que han creído que pese a que es verdad que en la línea de salida podíamos ser un equipo inferior a muchos de los equipos a los que nos hemos enfrentado, pues han creído en sus posibilidades, han creído en la metodología de trabajo que teníamos y sobre todo en nuestras señas de identidad. Tenemos un ADN muy marcado, somos un equipo que compite muy intenso, que tiene un banquillo que se conecta al partido y que conecta a los jugadores de pista también. Creo que nuestra metodología de entrenamientos es una metodología de entrenamientos basada en el compromiso, en el esfuerzo, en la intensidad, el no regalar ningún balón. Cada segundo yo creo que intentar dar el 100% de todo lo que hacemos desde que entramos en el pabellón hasta que salimos, y ese ADN competitivo, esa garra, esa casta que tiene el equipo, esa raza, esa capacidad de lucha, de sufrimiento, y esa mentalidad ganadora, el no verte como un equipo inferior, sino como un equipo que es verdad que podía tener a lo mejor menos posibilidades, pero que tenía siempre esa mentalidad ganadora de creer en sí mismo, me ha encantado, y yo creo que se ha convertido, repito, en nuestro ADN y en una identidad que tiene que mantenerse y que consolidarse a lo largo de temporadas posteriores. ¿Cómo ha sido la convivencia en el vestuario durante la presente temporada? Bueno, está muy claro que cuando un equipo recién ascendido, y repito, con jugadores nuevos, con jugadores jóvenes, con tantos debutantes, consigue lo que ha conseguido deportivamente, es fruto de que la convivencia y la cohesión del grupo ha sido muy grande. Al final los resultados vienen avalados porque el grupo ha sido una familia, el vestuario ha estado muy unido en los buenos momentos, en los malos, porque los ha habido malos momentos, ha habido mucha incertidumbre, sobre todo en el arranque de la temporada, había mucha desconfianza en cuanto al rendimiento que podía dar este equipo, que es algo que es absolutamente normal, porque todos entendían que el grupo era muy inexperto, muy joven, y que a lo mejor pues éramos carne de cañón en cuanto a ser un candidato a estar en segunda división B, ¿no? Y esa cohesión del grupo, repito, esa convivencia diaria, ha hecho que al final los resultados poco a poco hayan ido llegando, y ahora que no han llegado en esta segunda liguilla, al final el grupo ha seguido muy unido, muy cohesionado, y ha trabajado de una forma muy profesional hasta el final, hasta la última sesión. ¿Qué aspectos tendría que mejorar el equipo la próxima temporada? A ver, es muy importante seguir aprendiendo, sobre todo para mí, en lo que yo llamo los detalles competitivos. Hay cantidad de detalles que nosotros a través de presentaciones que yo les hago en PowerPoint, de charlas y evidentemente el trabajo que hacemos de scouting y de vídeo, creo que marca las grandes diferencias, sobre todo en esta categoría. Nos ha penalizado una barbaridad
el no dominar o no entender que esos pequeños detalles iban a ser claves, sobre todo en la recta final de muchísimos partidos, porque, repito, el equipo ha llegado con opciones de partido prácticamente a todos los partidos, pero en los últimos 5 o 6 minutos se resuelven en esta categoría la mayoría de los partidos. Y ahí el equipo ha cometido errores graves, errores de concentración, errores tácticos, errores en cuanto a la toma decisional de algunos jugadores y errores competitivos que creo que vienen o que están condicionados por la falta de madurez de los jugadores, pero que son normales, es decir, que no son errores los que yo como entrenador me pueda ofuscar o me tenga que enfadar, y que yo creo que son errores que tienen que darse, tienen que producirse para que el equipo entienda que nos queda mucho, que tiene que seguir aprendiendo competitivamente, y ahí va a estar la clave, ¿no? Si a nivel competitivo, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista táctico, entendemos que los pequeños detalles que analizamos, que vemos en el vídeo cada semana, está la clave entre ganar o no ganar, entre llegar con opciones o no llegar, entre puntuar o no puntuar, pues el equipo seguirá creciendo. ¿Cuáles son las expectativas y los objetivos que te marcas para la próxima temporada? ¿Volveremos a verte dirigir el banquillo del Atlético Benavente Fútbol Sala? Bueno, la próxima temporada lo que se tiene que marcar tanto el club como el equipo es un crecimiento en todos los ámbitos, ¿no? Yo hablaría también incluso en cuanto al funcionamiento en el día a día, porque creo que hay puntos o aspectos que son mejorables, ¿no? La coordinación que pueda haber entre directiva y cuerpo técnico, la coordinación que tiene que haber entre el cuerpo técnico a nivel semanal, la metodología de trabajo podemos implementarla para conseguir pues en aspectos muy concretos, preparación física, tema de redactación de lesiones, el enfoque que le damos técnico-táctico a las sesiones, se puede implementar, se puede mejorar para favorecer que se incremente el rendimiento de los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que cuando un club está creciendo de esta forma tan exponencial, temporada a temporada y año tras año, si sigue haciendo las cosas bien y si sigue teniendo esa ambición y esas ganas de crecer y de no estancarse, que yo es lo que percibo de esta directiva tan ambiciosa, pues entiendo que van a estar más lejos de, por lo menos yo no hablo de resultados porque un entrenador nunca puede prometer resultados, pero sí van a estar siempre más cerca de poder alcanzar los objetivos propuestos y marcados por la entidad y por el club a principio de temporada. Eso por un lado. Y luego por otro lado, bueno, pues la temporada ha sido una temporada de mucho desgaste. Sin ninguna duda para mí a nivel personal y profesional ha sido la temporada de mayor desgaste de mi vida. Y ese desgaste, el peaje que ha pagado mi mujer y mis hijos y la familia, me ha hecho replantearme si yo tengo que seguir vinculado a este deporte o no de una forma profesional, porque no olvidemos que yo no tengo dedicación exclusiva. Hay entrenadores en esta categoría que tienen esa fortuna de poder levantarse desde por la mañana y dedicarse con esto, dedicarse a esta profesión con exclusividad, que eso para mí sería pues un sueño, pero yo no vivo del fútbol sala, yo vivo de mi trabajo, de la profesión que desempeño por las mañanas, que soy maestro, y al final pues esto se ha convertido en otro segundo trabajo que me lleva una barbaridad de horas, muchísimo tiempo, y la implicación a nivel personal, profesional y el peaje, repito, que paga la familia es muy alto, ¿no? Entonces estoy en ese impasse de bueno, intentar ahora ver las cosas, como le decía a mis jugadores, no tan de cerca, sino un poquito más de lejos, tener un poquito más de perspectiva antes de tomar una decisión, porque el arrancar o el continuar una temporada más pues supone bueno, pues que al final no paras de trabajar, que ahora te vuelves a poner a planificación de plantilla, y que luego vas a estar 10 meses del año, desde agosto hasta mayo, pues a un nivel de exigencia muy, muy alto, ¿no? Entonces todo pasa por ciertos cambios que estoy intentando valorar para que a mí me permitiese el tener un poquito de tiempo o más tiempo libre y el dedicarme de una forma más profesional al fútbol sala. Y en ese aspecto estoy valorando las opciones que tendría, y luego por otro lado pues también pasa por la planificación deportiva y determinados aspectos que estoy hablando con la directiva, que estoy tratando con ellos,
bueno, me pueden dar ese empujón que necesito para continuar, o a lo mejor ahora mismo que llevo el freno de mano echado, pues me mantiene un poquito más expectante. Entonces yo creo que me he ganado esa oportunidad de pensar en mi familia, en mí mismo, y de que tome una decisión o tome otra, el club pues entienda que necesito cierto tiempo para decidir. Lo está entendiendo, está teniendo esa paciencia, y la verdad es que se lo agradezco porque me siento muy apoyado por toda la junta directiva, y nada, ahora es cuestión repito, de poner las ideas en orden y decidir. Por último, me gustaría que mandaras un mensaje a la afición. Un mensaje a la afición. Pues mira, te voy a ser muy sincero. El otro día, cuando jugamos en casa de Mengíbar, que ha sido uno de los poquitos pabellones esta temporada en las que hemos podido estar, y había aficionados, había una buena afición, la verdad, con sus bombos, animando a sus jugadores. Yo me daba cuenta, con todo el respeto a todas las demás aficiones, que para mí la afición que tenemos aquí en Benavente es una de las mejores aficiones de España. No sé si decir que es la mejor, pero desde luego la masa social, el seguimiento que tenemos, el cómo arropan a los jugadores, la cantidad de detalles que han tenido con la plantilla durante toda la temporada, y repito, esa sensación de que tenemos a un pueblo detrás, a una masa social detrás tan importante, hacen que estemos muy muy orgullosos de todo lo que bueno, pues creo que se genera detrás de lo que hacen los jugadores y de lo que está haciendo el club. Entonces, yo la única pena que tengo de esta temporada es que la afición no ha podido disfrutar de una forma presencial de lo que han sido, no sé si ciertos éxitos, también derrotas, pero sobre todo de ver a sus jugadores competir y dejarlo todo, porque yo creo que lo que han visto por la televisión es que los jugadores del Atlético Benavente se han dejado el alma y la vida, que eso sí que va en nuestro ADN, desde el segundo uno de cada primer partido hasta el último segundo, que el otro día era la jornada 22, último segundo, y de un 2-5 nos pusimos 4-5 y tuvimos una opción de partido para ese 5-5. Entonces, bueno, espero que el contexto, ¿no?, que nos está afectando a todos a nivel global, haga que mejore las condiciones, que pueda haber afición de forma presencial la temporada que viene, porque para nosotros son el sexto jugador y no es un topicazo, son un valor muy muy importante, y creo que los jugadores se merecen disfrutar de la afición se merece disfrutar de una forma presencial de partidos de su equipo en segunda división, porque yo creo que después de tantos años que han estado en tercera y en segunda B, el no haber podido disfrutar este año de esta segunda división quizá es el lunar, ¿no?, que yo le pongo a la temporada. Así que bueno, a ver si mejoran las circunstancias, y nada, darles las gracias porque aunque no hayan estado de forma presencial, nos hemos sentido muy arropados, y ese seguimiento que han tenido y ese apoyo lo hemos sentido desde que arrancó la pretemporada hasta el último día, que vinieron, una parte de la afición vino bueno, pues de alguna manera a despedirse de nosotros, a agradecernos la implicación, el compromiso y la profesionalidad que habían tenido los jugadores, y a darnos una muestra más de su cariño y de cómo están detrás de nosotros. Así que nada, vamos a ver si todo esto mejora y que puedan disfrutar del equipo, porque yo creo que tanto los chicos como la afición se lo merecen. Ojalá. Pues muchas gracias, míster, por tu tiempo. Ahora a descansar y a preparar la próxima temporada, que será igual de ilusionante que esta, y esperemos que podamos contar con esta Rosaleda que ahora impresiona vacía y silenciosa, ilusionada y llena desde el principio. Pues nada, muchas gracias a vosotros, y ojalá así sea.